Guerrero Gómez, Gutiérrez Cuevas, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Hernández Alfaro, Buenas noches, profesor. buenas noches. Hernández Flores, Presente, profesor. Lara Martínez, Presente, profesor. Maqueda Ramírez, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches. Martínez Hernández, Maya Lara, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Presente, profe. Morales Zárate, Ortiz Camarena, Presente, profe. Pérez Conde, Presente, profe. ok, es Benjamín Pérez, ¿verdad? Ramírez Flores, Buenas noches, profe. Presente. Santos Cabrera, Presente, profe. ok, Trujillo Plasencia Presente, profe. y Valverde Pacheco. Presente. Bien, ¿alguien que no haya escuchado su nombre? Yo, profesor. Aguilar Fuentes. Ok, Aguilar Fuentes, ya está. ¿Quién más? Gracias, buenas noches. Bien, ¿nadie más? Bien, jóvenes, habíamos quedado en que íbamos a revisar el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, tuvieron problemas con los cálculos. Maestro, pregunta. Dígame. ¿Por qué? Bueno, yo hice los cálculos de cada uno, como venía en el libro, y me lo daba, pero me lo daba por 10 a la algo. O luego sí variaba un poquito los resultados. Por ejemplo, en el primero, que es F igual a 1 kilohenrios, creo que son. En la G me dio 3.4314 por 10 a la menos 11. Y en el libro dio 34.35. Ok. Entonces, Pero son siempre por son- las unidades de ingeniería, ¿no, profesor? Es que por Sí, las- lo que le iba a preguntar, ¿cómo tomó ahí déjeme ahorita le comparto el ejercicio. Eh, aquí, ¿verdad? A usted dice que le dio 34.35, perdón, le dio diferente este valor, ¿no? Sí, me dio 3.4314 por 10 a la menos 11. Bueno, sería lo mismo que Ok, 34.5. es por la nomenclatura a la menos 11. Si se da cuenta, hay que repasar un poquito aquí lo de las unidades. Nanos, ¿esa qué? ¿Por 10 a la qué? A la menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Por ejemplo, picos, ¿cuál sería pico? A la menos A menos 12. A menos 12. 12. A menos 12. Entonces, por ejemplo, usted dice que le dio ¿qué? 3.435. Eh, sí, bueno, 3.414 por 10 a la menos 11. Ok, a la menos 11. 3.400. Si usted mueve el punto de 3 al siguiente elemento, es decir, como está aquí, estamos agregándole un número más a la menos 11 y sería a la menos 12.
y ahí ok. quedaría como 34 punto, como dice usted, no le dio 350, le dio 320 y algo, ya serían pico. Ok, ok. Sí, Así aquí que eso afectaría posiblemente, por las unidades. así es, sí, Ok. básicamente es, aquí esto depende mucho de la, digamos, cómo tomamos las unidades aquí. Por ejemplo, este producto, cómo la tomó, si la dejó completa como le dio la calculadora, o a lo mejor tomó los primeros dígitos después del cero, ¿no? Los primeros dos, tres dígitos. De hecho sí lo dejé como... me lo dio primero, con 25.15 por 10 a la menos 12. Ok, Sí, también vi que varía, le ponen a la menos 9 en un caso, a la menos 11 y a la menos 12. ok. Sí, y estos parámetros, bueno, por eso les decía que con calmita lo vieran, porque pues esos son cálculos que hicimos y que de alguna manera pues ya vienen aquí como referencia, ¿no? Aquí, como bien dice. Sí, sí, sí. Pero eso depende pues de la frecuencia que estamos utilizando aquí. Ok, ok. Y maestro, pregunta, ¿se puede dejar representado como 3.43 o si se tiene que representar forzosamente como 34.35? Bueno, digo, para efectos de la, más bien yo lo dejé así porque, o bueno, más bien el libro lo dejó así, para efectos de no poner el por 10 a la menos 2, entendiendo de que pues ya manejamos esta nomenclatura, ¿no? Pero como usted dice, 3.43, 5, lo que sea, por 10 a la menos 11, pues también sería un valor. Pero para efectos de, digamos, de orden, pues se recomienda más o menos ponerle, más o menos utilizando esta nomenclatura, ¿no? Para efectos de que quede ahí un poquito más claro. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero sí, sí se puede también. Ujú. Sí, ok. Muchas gracias, maestro. Ok, bien. Entonces, en el entendido de que, pues, a lo mejor algunos quedaron también con la apreciación, pues, el valor multiplicado por un 10 a la menos 11 o por 10 a la menos 8, por lo más o menos la aproximación, pues viene siendo la misma equivalencia, ¿no? Y bueno, la idea básicamente de hoy era explicar o platicar más bien, ¿verdad? Del resultado que obtuvimos aquí, de los cuatro parámetros, variando las frecuencias de operación, pues hay que ver algunos detalles en particular. Por ejemplo, el primer detalle que observo aquí, para L, por ejemplo, ¿qué diferencia ven ustedes aquí en los tres cálculos que se hicieron variando la frecuencia para la variable inductancia, L? Que van bajando. ¿Ok? ¿Algo más que le hayan visto ahí? O por ejemplo, considerando la capacitancia también. Se mantiene constante y en la L va bajando como 0.1 cada vez. Ojo, mire, fíjense ahí, por ejemplo, la de 10 kilohertz, ¿cómo es en comparación con la de 1 megahertz? Igual. Igual. Es decir, vamos a ver por qué razón. Primero vamos a regresar un poquito con las fórmulas. No sé si tengan a la vista ahí sus ecuaciones, la tablita que les mandé el día de ayer, de la diferencia que habría entre el cálculo de la L para 1 kilohertz en comparación con la de 10 kilohertz. Y bueno, para esto me voy a hacer hacia atrás un poquito para tomar la referencia que estábamos platicando el día de ayer. Recuerden que las expresiones que utilizamos tienen dos variables, dos variantes, ¿no? Es decir, una es determinar esta correlación que debe existir entre quién, entre la delta de profundidad o la L esta que tenemos aquí, comparándola con el radio, ¿sale? ¿Eso para qué? Bueno, para definir si la expresión que vamos a utilizar es para las de altas frecuencias o bajas frecuencias. Entonces, por lo que vimos el día de ayer, prácticamente en este caso, ¿verdad? La única que tiene o la única para la frecuencia a la cual utilizamos solamente expresiones de bajas frecuencias son cuando consideramos que la frecuencia es de 1 kilohertz. Las otras dos, las de 10 y 1 megahertz, prácticamente son considerando una alta frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora bien, Profe. vamos a ver nada más una variable aquí. Voy a cambiar la imagen que tengo acá para agregar la siguiente vista, que es precisamente haciendo referencia a la tabla.
¿Ok? ¿Qué dijimos ayer, por ejemplo? Ayer analizamos aquí el efecto de la función coseno hiperbólica y cómo esta varía, o cómo más bien esta podía ser sustituida, ¿verdad?, por una aproximación que ya vimos el día de ayer cómo se obtuvo. Entonces aquí fíjense, considerando esa variable que tenemos aquí, o esa incorporación que le hicimos, fíjense cuál es la diferencia para el caso particular de L, para baja frecuencia y para alta frecuencia. ¿Qué observan aquí en cuanto a las dos expresiones para L? ¿Qué ven ahí, jóvenes? Variando la función coseno hiperbólica, ¿por quién? Por el logaritmo natural de D sobre A. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué cambiaría de esta expresión L con respecto a esta otra L de aquí? La A tiene se de más? multiplica, bueno, es 2 veces la A Y le y agregamos un aparte se le cuarto. suma el coseno. Ok, pero recuerden que este coseno hiperbólico a la menos 1 de D sobre 2A, que está aquí, miren, Ah, ok, sí. se cambia por el logaritmo natural de D sobre A. Que en esencia todo esto quedaría exactamente igual como la segunda parte que está multiplicando aquí al mu sobre pi. Fíjense, y ahí está la clave, ¿verdad? Sí. Lo que se le agrega aquí a esta expresión es el 1/4 de mu sobre pi, y aquí no. Aquí va directamente el mu sobre pi multiplicando a todo esto lo que se estudia por el logaritmo natural de D sobre A. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces, esa es la razón por la que para baja frecuencia, el único pequeño cambio que hay en cuanto a la inductancia es justamente esa variable que se le agrega, el 1/4. ¿Ok? ¿Qué pasa para la variable, el parámetro C? El coseno hiperbólico que también aparece aquí, ¿verdad?, de D sobre 2A, finalmente se sustituye por el logaritmo de D sobre A. Fíjense cómo queda si hacemos ese cambio en comparación con la ecuación de C, pero para alta frecuencia. Prácticamente es la misma. ¿Sale? Sí, profesor. Entonces, por esa razón, la capacitancia, si ustedes observan aquí, prácticamente es la misma, considerando el cable bifilar. ¿Sale? Y una característica que podemos ver aquí es que, ¿de qué depende la capacitancia, jóvenes? Fíjense, pi es un valor constante. Epsilon es una característica del medio dieléctrico, ¿verdad? En este caso es polietileno, el material dieléctrico que estamos utilizando. Entonces, epsilon aquí sería el producto de epsilon R por epsilon 0, que ya sabemos de dónde se obtuvo ese valor. Y aquí el logaritmo natural de D sobre A. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente este valor de capacitancia depende única y exclusivamente de la disposición geométrica que tenga el conductor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Ok, me voy a regresar otra vez a la tablita donde resumimos los datos. Fíjense, ¿qué dato interesante obtenemos de aquí, de este cálculo que acabamos de hacer? Es el siguiente. Vamos a analizar los 4 parámetros. Entonces, en el entendido de que ya vimos cuál es la razón por la que L en la primera frecuencia tiene un valor un poquito más alto en comparación con las de 10 kHz y MHz, si se dan cuenta, prácticamente para la capacitancia, en cualquier frecuencia, ¿verdad?, la capacitancia sigue siendo la misma. ¿Por qué? ¿Por qué la capacitancia es la misma, jóvenes? ¿Por qué no cambia? No cambian sus materiales, ¿no? Exacto, porque es un parámetro que depende únicamente de las características del medio eléctrico y de la disposición D y la disposición A. Volvemos a lo mismo. Fíjense, aquí la frecuencia ni siquiera se toma en cuenta para el cálculo de C. Dicho de otra manera, pues, la capacitancia es un parámetro geométrico que depende única y exclusivamente de la disposición que tengan los conductores, ¿verdad?, entre sí y sus características particulares como el radio. ¿Sale? Y la L, ¿verdad?, a excepción de la frecuencia de 1 kHz,
La única razón que cambia es el parámetro que se le agrega. Pero en general, si ustedes observan, a mayor frecuencia, ¿ya? Prácticamente L sigue siendo también constante. ¿Por qué? Porque volvemos al tema. En general, L y C son parámetros que dependen únicamente de su disposición geométrica. Casi por lo general, estos parámetros obedecen principalmente a la característica que tiene el medio, el material. ¿Vale? Ok. Sí, profesor. Bien. Por el otro lado, haciendo el mismo análisis, ¿qué podemos decir de R en particular? ¿Qué ven de R? ¿Cómo es su tendencia? Va incrementando Sube, ¿no? con mayor frecuencia. Ok. Pero en un punto también se vuelve constante, ¿no? Igual que... Bueno, habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí de 10 kHz a 1 MHz, es un paso bastante alto, de 10 kHz a 1 MHz. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Su tendencia es de 4.16 a 41.6. ¿Sale? O sea, hay una variación y siempre aumenta. ¿Sale? Bien, aquí una pregunta digamos, de razonamiento. ¿Ustedes creen que la resistencia de un conductor puede cambiar, jóvenes? La resistencia de un conductor, hablando del cobre en este caso. ¿Ustedes creen que su resistencia cambie? No. No. Pues pienso que depende de los factores ambientales, ¿no? Bueno, factores externos. Ok, ok, ¿como cuál factor externo hay? La temperatura. Exacto. Así es. Así es, ¿verdad? Ese es el efecto que estamos viendo aquí. Aparentemente, la resistencia tiende a ser un valor mayor. ¿Qué pasa cuando la resistencia aumenta en un conductor, jóvenes? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Tiende a qué? ¿A mayor resistencia? Ajá. Menor Corriente. corriente. Exacto. Es decir, se reduce la capacidad de transmisión de energía. Eso, de manera muy coloquial en el argot, se conoce como la ampacidad del conductor, es decir, la capacidad de amperaje, ¿no? Entonces, aquí lo que observamos es que a mayor frecuencia, prácticamente se observa como si la resistencia tendiera a aumentar, ¿verdad? Pero en la realidad lo que está pasando aquí es lo siguiente. Este parámetro R tiene mucho que ver o está muy relacionado con el cálculo que hicimos de L. ¿Se acuerdan de la delta de profundidad? Sí. ¿Qué dijimos de la delta? Ajá. ¿Cómo, profe? Adelante. Ahí va a cambiar dependiendo de la frecuencia, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa cuando aumenta la frecuencia, jóvenes? ¿Qué pasa con la L? ¿Tiende a qué? Muy bien. Ajá. Lo que quiere decir entonces que la corriente se vuelve ¿qué? Recuerden que L define a qué profundidad la corriente va a penetrar sobre la superficie conductor. Entonces, exacto. Es decir, a mayor frecuencia, la L tiende a ser menor, lo que quiere decir que la corriente se vuelve más superficial, que es lo que dice el compañero, que es lo que eventualmente genera ese concepto conocido como el efecto piel. Es decir, pues, que la resistencia al aumentar, aparentemente, lo que está provocando es que la corriente se vuelva en realidad una corriente superficial, es decir, que se vaya sobre la parte más pues, pequeña en este caso, sobre la superficie del conductor, generando esa sensación de que la resistencia aumenta, pero en realidad no es así. Lo que está pasando ahí es un fenómeno conocido como radiación, jóvenes. Eso más adelante lo van a ver en el curso de antenas, pero la radiación es un principio fundamental que establece precisamente que cualquier material conductor a la cual se le haga inducir o se le haga pasar corriente a través de él, a medida que la frecuencia de ese material del sistema, perdón, de la señal que se está enviando tienda a aumentar, el conductor deja de servir o deja de ser un medio que permita el flujo de corriente, el movimiento de cargas, y se convierte en una antena, que es lo que es el principio de radiación. ¿Sale? Eso es, si recuerdan por ahí, lo decíamos, una de las inconsistencias precisamente que encontró Ampère, o más bien que Maxwell encontró de la ley de Ampère, perdón,
en la cual Ampère decía que la integral de H de L era nada más una corriente. Pero ahí viene el concepto que les platiqué la vez pasada, la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento, que no es más que la corriente que se induce, ¿verdad? La corriente que se induce hacia afuera del conductor, considerando que la frecuencia del sistema tiende a aumentar. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Bueno, pues ese es el efecto que vemos aquí, ¿verdad? No es que la resistencia aumente, más bien es una sensación debido precisamente al efecto térmico, como bien lo decía su compañero, ¿verdad? El efecto térmico que se va a presentar cada vez que la corriente empieza a fluir, pero principalmente porque la frecuencia del sistema tiende a ser mayor, ¿ok? Y ese es en realidad el efecto que vamos a ver aquí, ¿no? Ahora bien, por último, dijimos que era la conductancia, ¿se acuerdan? ¿De qué depende ese valor? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de conductancia, jóvenes? Del medio exterior que envuelve al conductor. Así es, ¿verdad? Estamos hablando del medio dieléctrico, ¿vale? Y el medio dieléctrico en este caso es el polietileno, ¿verdad? Según los datos que tenemos aquí, es un cable bifilar que tiene en el centro un cable de cobre, ¿verdad? Y el medio dieléctrico que los está aislando, pues es el polietileno. Entonces, de los datos que obtuvimos de las tablas, vemos que la conductividad, ¿verdad?, del dieléctrico es el que estamos evaluando aquí, ¿verdad? Ahora bien, díganme, ¿qué observan aquí de esa conductividad? ¿Cómo es su valor a la frecuencia de 1 kHz y cómo esta cambia en comparación con la frecuencia de 1 MHz? ¿Cuál es su tendencia? Ok, vamos a ver, ¿no? El primer dato que tenemos para 1 kHz es de 34 picomos. Recuerden, mos es el inverso de lo que tenemos en ohms, ¿verdad? Entonces, picomos quiere decir que es la conductividad que va a tener ¿quién? El dieléctrico, el que está aislando a los dos conductores. Fíjense, de 34.35 picos a 343.5 picos, ¿cuál es el efecto aquí? ¿Aumenta o disminuye el valor? Disminuye. Aumentó, ¿no? Aumenta, ¿no, maestro? Aumentó, ¿no? Así es. Pero fíjense, aumentó quiere decir que se vuelve más conductor, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, Sí. miren, para que no se vayan a perder aquí con la variable. Aquí son 34 por 10 a la menos 12. Aquí son 3.